¿Dios con nosotros o Dios en nosotros? Hola, soy Alberto Montalvo. Me gustaría compartir un poquito de mi experiencia en el camino de la fe. Me he percatado de que no nos ponemos de acuerdo, seguimos discutiendo mucho sobre esta cuestión del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la sucesión apostólica, de que si el pueblo de Dios son los judíos, son los gentiles, los cristianos, ¿quiénes son? Bueno, pues a mí me gustaría empezar por el principio. Pues el Señor Jesucristo dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero también habla de un nuevo pacto y habla de nuevos mandamientos. Entonces, como que ahí hay una cuestión como de contradicción aparente. Pero la verdad es que profundizando en las escrituras, por eso dice el Señor, escudriñad las escrituras. La Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que vemos de profecías, todo lo que decía la ley, los rituales de sacrificio, de purificación, todo esto se cumple en el Señor Jesucristo. Por eso es que eh, Él es la plenitud de Dios, la manifestación eh, completa, explícita de la deidad. Por eso es que Él es hombre, pero también es Dios encarnado. Nunca dejó de ser Dios y fue hombre todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Entonces, ¿qué sucede cuando el Señor Jesús dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla? Se refiere a eso simplemente. Por eso dice que la ley y los profetas fueron hasta Jesús, porque hasta ahí se cumplió todo lo que se había dicho de él. Sin embargo, hay un nuevo mover profético en el Nuevo Testamento. Podemos leer de profetas y profetisas. Podemos ver que en los últimos tiempos los hijos y las hijas de esos creyentes de esos tiempos, o sea, las generaciones venideras, profetizarían, tendrían sueños, visiones, obras del Espíritu Santo manifiestas, evidentes en el creyente. Por eso también el Señor Jesucristo dijo, mayores cosas harán en mi nombre, mayores cosas que las que yo he hecho. Y dice, conforme a tu fe será hecho. Todo es posible si puedes creer. Entonces Jesucristo es el parteaguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, la ley y los profetas, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, se cumple y termina en Jesucristo. A partir de ahí, el Nuevo Testamento, como dijo el Señor Jesucristo, con su vida, se ofrece la sangre del nuevo pacto en el sacrificio, en la cruz del Calvario. Entonces, de ahí, en el Nuevo Testamento, que es iniciado a través del Señor Jesucristo, a partir del Señor Jesucristo, se ofrece un mover de unción profética completamente renovado. Por eso es que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, habita en el creyente y entonces se manifiestan en primer lugar el fruto y en segundo lugar los dones del Espíritu Santo. Y entre los dones del Espíritu Santo está el don de profecía. De ahí que yo empiece este tema con la pregunta o la comparación de Dios con nosotros o Dios en nosotros. En el Antiguo Testamento recordemos que la presencia de Dios se manifestaba de tiempo en tiempo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez al año. Y en ese momento hubo manifestaciones como una columna de fuego, como una nube, la Shekinah, la presencia de Dios que se manifestaba visiblemente. Pero el pueblo de Dios era guiado con la presencia de Dios, por eso es que era necesario que de tiempo en tiempo se manifestara la presencia de Dios, para ir en la dirección correcta, para asegurarse de estar en el camino correcto, siguiendo realmente la voluntad de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, antes de irse, dice, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador. Y Él les va a enseñar todas las cosas. Y Él les recordará todas las cosas. Pero siempre he dicho también, ¿qué nos va a recordar Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo puede recordarnos si nunca hemos escudriñado las Escrituras, las Sagradas Escrituras? El Señor Jesús dice a sus discípulos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí habría otra contradicción porque los discípulos no vivieron hasta el... bueno, si hablamos de los 12 apóstoles del Señor Jesús, ellos no vivieron muchos años, no vivieron más de un siglo, no están presentes en nuestro tiempo.
y todavía no es el fin del mundo. Sin embargo, el Señor Jesús se refiere a ellos y a todos los demás discípulos, seguidores, aquellos creyentes por la palabra de ellos. Entonces, la sucesión apostólica sucede en todos y cada uno de nosotros. Por eso es que la iglesia, más que ser una institución, más que ser un templo o un lugar físico, porque dice el Señor que Él no habita entre cuatro paredes, en templos hechos por hombres. Realmente Él, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Él viene a habitar en nosotros. Por eso digo, es más importante entender que no se trata de que Dios esté con nosotros, sino de que Dios esté en nosotros. Y de esta manera nos convertimos en discípulos del Señor Jesús, en sus verdaderos seguidores. Y las promesas que el Señor Jesús hizo a sus discípulos también son para nosotros, los creyentes del día de hoy. ¿Cómo respaldo esto con Biblia en mano? Bueno, Evangelio según San Juan, capítulo 17, cuando el Señor Jesús ora al Padre Celestial por sus discípulos, dice así, Juan 16, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento habla del amor de Dios, porque Dios es amor. Dios, más que tener amor, es el amor mismo. Por eso dice el Señor Jesús, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Ahí el Señor Jesús está cambiando la ley del Antiguo Testamento, porque dijo, habéis oído. Y entonces empieza a numerar, a evocar una serie de decretos, como pues el de la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Pero después el Señor Jesús dice, yo les digo, pero yo les digo, oren, bendigan a los que los maldicen, a los que los persiguen, por ellos oren. Por eso dice, un nuevo mandamiento os doy. O sea que sí cambió cuestiones del Antiguo Testamento, pero vino a cumplir. Para poder hacer eso, para poder cambiar algo del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, tuvo que cumplir todo eso en él, obedecer todo, para poder él. Entonces, habiendo cumplido todo esto, cambiar la página, borrón y cuenta nueva, y empezar lo que ya no era una sombra, lo que ya no era algo externo, un ritual religioso, sino algo real, algo vivo, algo interior en el creyente. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo viene, por eso es que el Señor Jesús primero se va para no estar físicamente y para habitar espiritualmente a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como templo de su Espíritu. En cada uno de nosotros me refiero a los que creemos en el Señor Jesús, que hemos abierto nuestro corazón. Por eso, es bien importante entender, como dice Juan 17, 26, que somos esos apóstoles, somos esa sucesión apostólica, somos la iglesia de Cristo, un cuerpo viviente, más que una institución, más que un lugar físico, más que un rito religioso, somos un cuerpo viviente, somos miembros los unos de los otros, como lo dice el apóstol Pablo. Diferentes tal vez, con mucha variedad. Incluso en Apocalipsis podemos ver los diferentes tipos de iglesias locales. Pero lo importante es aquí saber que la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza. Entonces Juan 17, 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si no tenemos el amor de Dios, no tenemos a Dios, dice la Biblia. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no puedes ver, si no amas a tu prójimo a quien sí puedes ver? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, no en que se critiquen los unos a los otros, no en que se destruyan los unos a los otros, en que se amen los unos a los otros. Así que, ahí está. Sinceramente, de todo corazón, te deseo que Dios no sea contigo, sino que sea en ti. Que Dios te bendiga.